Ajá. Ajá. Estúpida máscara. Ok. Amo el Halloween. Las decoraciones de terror, las películas, la música y por supuesto los videojuegos. Y es que no hay mejor excusa para ir al estante y sacar nuestros juegos preferidos de terror. En esta ocasión les voy a presentar uno de mis favoritos. Viernes 13 para la NES. En pleno 2018 es bastante difícil que alguien no conozca la franquicia Viernes 13, protagonizada en mayoría por el violento asesino Jason Voorhees, quien ha regresado a la tumba para vengar la muerte de su madre y no de una manera sutil, ya que piensa matar a todo aquel que se acerque a Crystal Lake, una apartada zona boscosa que según los lugareños está maldita. Si no has tenido oportunidad de ver las películas de esta saga de culto, te recomiendo que le eches un ojo a las primeras 4. En la primera entiendes todo lo que pasa en el lago. En la segunda vemos a Jason en acción por primera vez. La tercera nos introdujo a su característico aspecto con la máscara de hockey. En la cuarta, Jason moribundo regresa para continuar la masacre, para finalmente ser asesinado. De ahí en adelante la fórmula empezó a patinar en hilo delgado. Cosas como Jason en Nueva York o en el espacio matan por completo el espíritu inicial. Personalmente no considero estas auténticas secuelas. Es extraño pensar que una franquicia tan polémica y sangrienta como Viernes 13 tuviera un producto en la NES. Más en una época en la que Nintendo amaba recetarle censura a todo el mundo. El juego fue desarrollado por la prolífica compañía Atlus y publicado por LJN. Si eres de los que se ahuyenta al ver este logo, te recomiendo no juzgar un libro por su portada y darle una oportunidad a este gran juego. Pero bueno, ¿cómo es Viernes 13 hecho videojuego? Estamos en Crystal Lake, donde el tranquilo campamento ha sido manchado de sangre. Tomamos el control de 6 monitores del campamento, quienes deben tratar de sobrevivir a esta amenaza y salvar a los niños. Pero las cosas no serán nada fáciles. El lugar está plagado de zombies, los lobos campan a sus anchas en el bosque, Jason ha regresado de la tumba y no viene solo. Un detalle muy impresionante es haber incluido a Pamela Voorhees, madre de Jason, que aparece en los 3 primeros filmes. En este juego tiene el papel de jefe opcional. Si logras derrotarla, podrás obtener objetos y armas únicos que podrán volcar la partida a tu favor, aunque es importante mencionar que no serán combates fáciles. Podrás coordinar tus acciones gracias al sistema de alarma, que te indica en qué sitio está atacando Jason en ese momento. Simplemente presionas Start y se te mostrará un indicador en el mapa. Otra forma de ahorrar tiempo es utilizar la selección rápida de personajes. Cuando entres a una cabaña pequeña, podrás presionar Start y seleccionar el personaje que esté más cerca de la zona de ataque. También ten en cuenta que al entrar en una cabaña el tiempo del juego se congela. Cada personaje tiene su propio inventario, por lo que debes recorrer el campamento Crystal Lake en busca de objetos, armas y pistas. El problema es que Jason andará merodeando en busca de una nueva víctima, y está en tus manos escoger quién vive y quién muere. ¿Estás dispuesto a salvar a todos o realizarás algún sacrificio para poder obtener las mejores armas y objetos? El mapa está repleto de secretos, por lo que tendrás mucho que hacer. Debes recordar que los objetos aparecen generalmente cuando saltas en determinadas zonas del campo. Un extraño personaje ha dejado pistas por todo el campamento. Estas podrían ayudarte, pero también podrían ser tu perdición. La amenaza de Jason es bastante equivalente a la de Nemesis en Resident Evil. No dejará de perseguirte, es mucho más fuerte que tú y solo tu habilidad podrá derrotarlo. El encendedor nos permite prender las chimeneas de las cabañas grandes. Jason prefiere no atacar en estas cuando están iluminadas. Al encender todas las chimeneas, podrás obtener la linterna y la pista para encontrar la poderosa antorcha. La llave nos permite ingresar en las cabañas ocultas, donde podrás encontrar los mejores objetos y armas del juego. Las vitaminas nos permitirán recuperar vida, así como curar a los demás personajes.
Algo interesante es que actúan como las hadas de Zelda, que nos permiten recuperar vida de manera automática justo antes de morir. La linterna nos permite ver con claridad dentro de la caverna, donde hay una serie de tesoros y problemas que podrás encontrar. El suéter reduce el daño recibido a la mitad y evita que Jason nos ataque en los caminos. Es una excelente referencia a la segunda película, donde la protagonista se defiende haciendo uso de esta prenda. Jason, Mother is talking to you. Debes de tomar en cuenta que Jason recorre el mapa usando los mismos caminos que tú, por lo que debes de tener mucho cuidado y procurar siempre ahuyentarlo lo más rápido posible. Jason huirá siempre después de recibir 7 ataques, no importa el arma que estés usando. Deberías procurar tener siempre las mejores armas para poder intentar derrotarlo en los caminos, ya que en las cabañas el combate es un poco más complicado. Entre las armas contamos con una variedad bastante buena. Empezamos con una simple roca, que hace poco daño y tienes que lanzar agachado para poder asestar más fácil los golpes. El cuchillo se puede encontrar fácilmente alrededor del mapa, no hace demasiado daño, pero tiene una muy buena trayectoria. El machete es rápido y versátil, puedes obtenerlo en algunos sitios escondidos en el mapa o bien después de matar 60 zombies. El hacha es más lenta que el machete, pero más fuerte. La antorcha es la segunda arma más fuerte del juego. Se obtiene mediante la recolección de varias pistas. Una vez que se arroja al suelo, deja una llama que dañará a todos los enemigos que la toquen. El trinche es la mejor arma del juego. Puede atravesar enemigos, es rápida y con ella podrás hacerle mucho daño a Jason. Pero, para conseguirla, tendrás que pasar una muy difícil prueba. Cada personaje cuenta con su propia arma, aunque tienen la posibilidad de intercambiarla entre ellos. Una buena estrategia es usar los personajes más veloces para recolectar todas las armas posibles y dárselas a los personajes más débiles. Empezarás la partida con 15 niños. Estos se ubican en la zona del lago. Si los dejas a su suerte, Jason matará 5 en cada ataque, por lo que no debes fallar más de 3 veces en rescatarlos. Siempre ten en cuenta que si quedas sin monitores o sin niños, será un game over instantáneo. Los 6 personajes tienen sus fortalezas y debilidades. Si lo ponemos en un contexto, no sé, Dragon Ball, tenemos un Goku, un Vegeta, un Android de 18, un Yamcha, un Krillin y un Chaos, que solo sirven como carne de cañón. Recuerda también que cada uno de los monitores se quedará en la cabaña en la que lo dejaste, ayudando así a que puedas armar tu propia estrategia. El control es bastante bueno, lo típico de cualquier plataforma de la época. La única cosa que me gustaría que mejorara es el control en las batallas dentro de las cabinas, ya que debes presionar diagonal hacia abajo para poder evadir los ataques de Jason. Esto a veces se puede poner un poco complicado. La caverna y los bosques están diseñados para perder al jugador. Una vez que logres dominar estas confusas rutas, tendrás muy buenos atajos y acceso a las mejores armas del juego. Al tratarse de un juego de terror, los objetos son limitados, así que debes utilizarlos con bastante mesura. Los gráficos del juego están bien logrados. Desde la pantalla de inicio, donde vemos la máscara de Jason ser atravesada por un puñal, recibimos una impresión bastante similar a la de los filmes. Crystal Lake por su parte luce muy bien. Los bosques, las cavernas y el lago tienen muy buena pinta. Cuando atardece y anochece, toda la atmósfera cambia y el diseño de las cabañas es perfecto para transmitir la sensación de soledad y misterio. Los zombies parecen furries y Jason tiene una paleta de colores que durante años ha causado mucha controversia. Al parecer hay 3 razones por las que nuestro enmascarado es púrpura con celeste. 1. Estos colores ayudan a que el personaje resalte mejor en los escenarios de día, atardecer y noche. Esto era una limitación de la paleta de colores del NES, y bien, Jason tenía que resaltar en todas las situaciones. El juego fue desarrollado en Japón. Al ser una época sin internet, la única influencia que los artistas podían encontrar eran los pósters promocionales de las películas. En este caso, la tercera parte tiene uno donde Jason aparece en morado y celeste. Otra teoría sería que un desarrollador un día fue a la cocina y el basurero le dio algo de inspiración.
Tan célebre ha sido este asunto de los colores que existe un montón de coleccionables basados en esta paleta de colores. Y en el más reciente juego de Viernes 13 existe un skin de Jason que corresponde a esta versión. El soundtrack, bueno, justo presionamos Start y empieza a sonar esta melodía misteriosa y melancólica que nos mete de lleno en el juego y ayuda a mejorar en gran parte los sobresaltos que Jason produce cada vez que aparece. Fue compuesta por Hirohiko Takayama, quien ha trabajado en muchos juegos bastante populares como Panic Restaurant. Según las palabras del compositor, la música de un videojuego está a la misma altura de importancia que la de un filme. Eso sí, siento que me hubiera gustado la inclusión de un par de canciones más. Viernes 13 es un juego complejo. Por un lado, estas mecánicas aportan mucha variedad a cada una de las partidas, ya que hay mucho contenido en el mapa. Por otro lado, a menos de que no entiendas muy bien cómo funciona el juego, es difícil que lo puedas disfrutar de la misma manera. Para solventar este problema, en la descripción te dejo una guía bastante completa hecha por un fan muy acérrimo del juego. Habiendo dicho todo esto, suena como que Viernes 13 es un juego muy bueno y que gozó de una excelente reputación. Esto es un tema con mucha tela que cortar. Viernes 13 ha sido objeto de polémica durante muchos años, ya que la prensa se enfocó en apalearlo y de manera muy exagerada. Después de sentarme a analizar fríamente, creo que la intención de todo esto fue contentar a los sectores más conservadores de la sociedad estadounidense, ya que los padres puritanos no querían que sus hijos jugaran un juego basado en los violentos filmes de Jason, y menos aún que Nintendo of America fomentara este producto del mal. Podría parecerles exagerado, pero estamos hablando de la empresa que censuró horriblemente Maniac Mansion para el NES, que destrozó el primer Mortal Kombat para Super Nintendo y que no tuvo ningún miramiento en usar a Sega como chivo expiatorio cuando los políticos estadounidenses empezaron a caer como sanguijuelas sobre los videojuegos de temáticas polémicas. ¿Cómo es posible que Nintendo Power ponga este como el séptimo peor juego de la historia, existiendo cosas como Home Alone? Bueno, pero como el juego es amigable con la familia y la sociedad, entonces está exento de la lista. Este es un caso en el que la prensa dice una cosa, pero los fans dicen algo totalmente distinto. Y en este caso me pongo del lado de los fans. Es extraño que la prensa insista en que este juego es malo. Creo que eso es simplemente producto de la desinformación, ya que la comunidad retro tiene este juego un estatus de culto. Existen camisetas, pósters, incluso en este momento se está desarrollando un fanfilm. Ahí es donde vemos que la última palabra la tienen los usuarios y no los políticos y la prensa de turno. Si quedaste con ganas de probar este juego, en la descripción te dejaré un enlace. Viernes 13 es un juego que dejará contentos a los fans de los filmes y de los videojuegos en general. Las mecánicas del juego, como mencioné anteriormente, son complejas, pero una vez que las entiendes, realmente podrás disfrutarlo. Siento que este juego se acerca más a lo que es un Action RPG. El precio es bastante bajo, así que será muy fácil conseguir una copia de este. Recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campana para recibir notificaciones de nuestros videos. Si te gustó el video o no te gustó, puedes dejarme un comentario. Te deseo un feliz Halloween. Yo me voy a matar fiel con este juego